Vidi, Srini Sagarata. Parte 4. Abril de 2018. Entonces Vidi está de vuelta con vosotros, vamos pues a proseguir. Pregunta. Buenos días, Vidi. ¿Por qué hay tantos asesinos, fraudes, falsedades en nuestros días? Gracias. Porque es imposible a nivel social en este tipo de mundo encerrado de observar otra cosa que lo que es observable, no solamente en nuestros días, sino desde siempre. El principio mismo del encerramiento que es predación, competición, ascendencia y manipulación. ¿Cómo queréis ahí dentro, que los seres vivos no pierdan la cabeza? Hermano K. Krishnamurti, había dicho hace muchísimo tiempo que no era absolutamente normal de sentirse bien en semejante mundo. Se puede sentir bien en el interior con la vida, la naturaleza. Pero ¿quién puede decir que hoy está satisfecho con la sociedad, cualquiera que sea el país, dada la competición, la predación que, efectivamente, ha sido institucionalizada en el transcurso del siglo XX? Y es imposible que sea de otro modo. Y de hecho, como sabéis, lo dijimos de diferentes modos, cuanto más la luz se instala, más las reacciones a esta luz van a ser violentas. Por desconocimiento, por miedo, por hartazgo también. ¿Quién puede decir, cualesquiera que sean los países donde miréis, que hay armonía, que hay paz? La paz simplemente no puede existir, es imposible. Habéis perdido el hilo, todos habíamos perdido el hilo de la conexión al otro, por el mismo encierro, y en aquellas circunstancias todo se vuelve predación, agitación, avasallamiento. Son la consecuencia lógica. Y esta violencia la veis por todas partes, solo progresa, a todos los niveles, en todos los rangos de las sociedades, países y estados. El único salvoconducto, lo sabéis desde ahora por vivir, es la vida interior, para reducir real y concretamente la presión de lo que queda de organización social que busca a toda costa, mantenerlos en la ignorancia. Pues es algo inevitable en el seno del encierro. Continúa. Pregunta. ¿Cómo sabemos que nuestra resurrección ha terminado? En cuanto te conviertes en la consciencia desnuda. No hay nada más. Evidentemente, hay unos síntomas de olas precisas a nivel del corazón, pero podéis vivir muy bien esta etapa que es intermediaria con respecto a la consciencia desnuda, pero ahí no se acaba el proceso. La culminación del proceso es únicamente la manifestación consciente, no solo de la consciencia de eternidad, sino de la consciencia sin fin. Y allí, lo sabéis, lo vivís, no os podéis equivocar, ni engañar. Contrariamente, por ejemplo, hace unos años en lo que fue llamado el fuego del corazón, donde algunos, a pesar de las muchas advertencias de los ancianos durante años, confundieron voluntariamente el fuego vital y el fuego vibral a nivel del corazón. Los resultados son contrarios. Pero allí ya no podéis fingir, ni engañaros voluntariamente o involuntariamente. ¿Lo vivís, o no? Pero recuerden que todo lo que digo y diré durante los encuentros conciernen, espero, a cada vez más hermanos y hermanas, pero conciernen en primer lugar, a aquellos que están en esta trama temporal última, si puedo decir. Pues les corresponderá, cada día y cada semana, a cada vez más hermanos y hermanas que entenderán aún menos por qué vivieron el calor de la resurrección a nivel del corazón, pero que lo aceptarán ante la evidencia de la verdad que, os recuerdo, va a mostrar real y concretamente, este mundo por lo que es, una escena de teatro, una ilusión total y una mascarada. Y de vida en vida, de mundo en mundo, en este mundo, de sociedad en sociedad, de civilización en civilización, es siempre lo mismo. Una civilización nace, progresa, llega a la cumbre y fracasa. No puede ser de otro modo en este tipo de mundo, mientras no haya amor, mientras haya dinero, de una manera u otra, no podéis ser libre. La única libertad es interior. La única libertad es la que ahora se presenta, y ella se acompaña, como sabéis, del caos exterior. ¿Lo veis? No hay ningún espacio de apaciguamiento posible en el seno de los mundos confinados, y la ingeniosidad de la mecánica celestial puesta en movimiento por ciertas entidades, ha hecho muy bien las cosas, es decir, que en la muerte hay el olvido.
Y cuando la civilización está cerca de tocar los elementos esenciales que le harían descubrir la ilusión de manera colectiva, en este momento, la civilización es destruida, por los elementos y por el conflicto entre los hombres. Fue el caso por todas partes, que sea en la Atlántida, que sea en América Central, que sea en Mesopotamia, es exactamente y sistemáticamente siempre el mismo escenario. Pero en un momento dado de la progresión de un aspecto social y colectivo, la verdad se descubre, por cada vez más gente, no abiertos, sino que se vuelven más lúcidos incluso sin apertura, sobre la manipulación. Y es por eso que está bien hecho, pues en ese momento, la civilización desaparece y después vuelve a empezar de nuevo, desde cero. Vean la ilusión de este mundo a través de vuestra resurrección y su finalidad, y todo lo que les digo os aparecerá, no se puede más claramente. No podréis dudar más, ni incluso pensar un instante que este mundo sea real y que podáis encontrar una salida solos. Hubieron, les recuerdo, algunos seres que fueron capaces de vivir esta libertad. Hoy en día, son innumerables. Puedes seguir. Es un testimonio. En la fusión de anoche, sentí mi pecho abrirse y la impresión que esto volvía a subir hasta la garganta, luego una sensación de casco en la cabeza y un calor muy grande sobre el rostro. Gracias. Es la fusión de la cabeza y del corazón. Es el lemniscata sagrado que está completamente activo y el despliegue de la Merkabah interdimensional, personal y colectivo que se produjo. Ya hace unos meses que el lemniscata se activó, y es en parte con la activación del lemniscata sagrado y el cubo metatrónico, que comenzó vuestro proceso de liberación o ascensional que está en curso. Gracias por tu testimonio. Entonces, solo queda un pequeño poema que nos transmitió un hermano, y que voy a leerlo. El silencio cuando río. El silencio cuando lloro. El silencio cuando grito. El silencio en mi corazón. El silencio cuando bailo. El silencio cuando muero. El silencio sin nacimiento. El silencio en mi corazón. Gracias. No hay más de preguntas escritas. Entonces pasemos a las preguntas orales o dudas, a los testimonios orales. No vaciles. Silencio. Entonces aprovecho cuando hacéis silencio, para presionar y estimularos. Silencio. No aprovechen, todavía no es la hora del trabajo de la tarde. Les veo, cierto. No tengo pregunta, pero si podrías decirme algo que... Pero ya te dije algo, hace unas horas. Hazme una pregunta pero espontáneamente en relación a lo que dije hace unas horas, deja metabolizarse todo esto. Si tienes otras preguntas, te escucho. No tengo otras por el momento. Entonces acalla, en silencio. Risas. Silencio. Pregunta. ¿Puede ilustrarnos sobre la diferencia entre una exigencia y una petición? ¿En relación a qué, una persona o a la luz? En relación a la persona. ¿En qué sentido, es una persona que le pide a otra persona? Exactamente. ¿Una exigencia de qué? En el proceso actual, hay manifestaciones muy dolorosas. Hay pues un instinto de la exigencia de parar el dolor. ¿Cuál es la parte entre la petición de parar el dolor y la exigencia de pararla? Es muy simple, si el dolor está ligado al mecanismo de ajuste final del cuerpo de eternidad con el cuerpo de carne, hagas lo que hagas, esto se quedará. No podrá ser tratado. Y además, hay un gran número de terapeutas manuales, osteópatas y médicos que pierden el norte. Es muy simple, si esto no funciona con las técnicas de la persona, es que esto depende de otra cosa. Y que es justamente, este ajuste muy preciso entre el cuerpo físico y el cuerpo de eternidad que es responsable, pero es también el elemento de resolución en este nivel.
Entonces no os hagáis la pregunta de saber si hay que intervenir o no, porque en la percepción manual o magnética, no sentiréis ninguna diferencia. Vais a comprobar efectivamente una inflamación, pero veréis que esta nunca responde a vuestras técnicas habituales. Y allí, efectivamente, excepto si hay percepción de la consciencia desnuda donde podréis ver en consciencia, la interacción que se celebra, entre lo efímero y el eterno. Pero si os basáis únicamente en las técnicas de la persona, aprendidas en este mundo, entonces veréis que esto no puede funcionar. Podréis aliviar, pero esto no desaparecerá, porque allí, no basta con tratar el cuerpo de carne, sino de actuar al mismo tiempo en la eternidad. Entonces si no vives, no la resurrección, si no viviste los procesos vibratorios que han reemplazado la energía vital, no tenéis ningún medio de actuar sobre la luz. Es su inteligencia que prevalece sobre vuestro magnetismo, tus técnicas o tu arte, cualquiera que sea. Entonces es muy simple, la pregunta, hay que contestarla. Mientras que no veas claro y que no haces la diferencia entre una patología que conoces, que estudiaste concerniendo a la persona con todas sus referencias emocionales, mentales, causales y traumáticas, y con un mecanismo donde no hay recuerdos, no hay substrato reencontrado, a nivel de las escenas y visiones, esto te sitúa al nivel de los mecanismos del alma. Entonces, si no tienes acceso al alma, no hay solución, puedes entonces comprobar que esto no funcionará. Es diferente por supuesto con la química, porque la célula enseguida va a responder a la química, cualquiera que sea el estado de la eternidad. Es por eso que le dije, si necesitas medicinas, vean la medicina pura y dura, la química, porque, a menos de encontrar un hermano o hermana que vive su resurrección como tú, no puede ser ayudado, aliviado o sanado por magnetismo, por palabras, o por lo que sea que pertenece a este mundo y esto, os vais a dar cuenta muy rápidamente, si aún no es el caso. Es como si fuera imposible restablecer el estado anterior. Y es efectivamente el caso, porque ahí hay que pasar a otra octava de resonancia, es decir, de lo vibral, a la consciencia pura. Y además, hay en la actualidad innumerables patologías presentes sobre la Tierra resistentes a más o menos a todo, porque está ligado a la instalación de la resurrección y del cuerpo de eternidad. Entonces sea que actúes de manera química, pero todo trabajo puramente mecánico, magnético, energético para los hermanos y hermanas que están en resurrección, ya no tendréis ningún efecto. Y ya lo veis en algunos de entre vosotros, ¿cierto? Incluso los cristales. Con los cristales, es diferente, pero los cristales van a jugar el mismo papel que la química. Hay, tal vez cristales que han sido comunicados, de eso no sé nada, pero es evidente que el cristal actúa también sobre la materia, no solamente sobre la energía. No obstante, incluso alguien que va a movilizar la materia, si pasa por su arte, o incluso por el magnetismo, esto no bastará. Es decir que, para aquellos que vivís la resurrección y este ajuste muy preciso que precede a la consciencia desnuda, debéis encontrar a alguien que es como vosotros. Y aunque no tiene ni el arte ni la maestría, un hermano o hermana que es como vosotros, tiene más posibilidad que el que domina su arte, porque allí, lo dije, aunque la manifestación sea grave y física, la causa no está en las emociones ni en el mental, ni en lo causal. No la encontraréis, y por supuesto, habrá fracaso. Mientras que aquel que no sabe nada, sino que vive la resurrección, incluso pensando en ella puede tener una acción. Esto cambia las cosas, y efectivamente, para muchos terapeutas, esto puede causar problemas, en todo caso cuando se encuentran alguien que está en resurrección. Para todos los demás, esto no cambia nada. Y a la inversa, si por ejemplo es terapeuta o magnetizador, poco importa y que esté en resurrección, entonces allí sí, que vais a comprobar deprisa las diferencias fundamentales, con unos enfoques que no vienen del campo de la persona con todos sus componentes, sino que vienen del campo del cuerpo de eternidad, porque allí, lo notáis, lo percibís, y lo vivís. Y aunque no tengáis el arte o la técnica, la inteligencia de la luz va a suplantar a todas las técnicas. Eso es la gracia también. Y afortunadamente que en estos procesos inflamatorios, hipoalérgicos o hiperagudas apariciones y desapariciones súbitas, hay eso.
Más vale que, si ya estáis resucitado o bien en resurrección, en este caso, dirigirse directamente a la materia para ayudar vuestra materia a aguantar el ajuste. Les recuerdo que no son ni heridas, ni emociones, ni más resistencias en el sentido que ha sido explicado, y no tenéis ningún medio de acción sobre eso, excepto por supuesto, si estáis en resurrección. He aquí lo que puedo decir de eso de manera muy general. ¿Acaso mi respuesta te satisface? Sí, sí. ¿Quién más? Pregunta. ¿Acaso los problemas relacionados con los párpados y la vista enturbiada están relacionados a la persona, o la instalación de la eternidad? Expliqué que los órganos de los sentidos, excepto por supuesto el envejecimiento normal, la instalación de la eternidad reemplaza efectiva y concretamente los sentidos dichos físicos, por los sentidos dichos espirituales. Por supuesto, en la actualidad, ambos funcionan más o menos en conjunto, pero necesariamente también del mismo modo, la extinción de los sentidos totales se producirá en el momento del evento, como ya sabéis. Pero por supuesto, no te dispensa de saber si no hay algo material, orgánico, aunque el proceso de resurrección se acompaña de esto. No olvidéis que todavía tenéis un cuerpo biológico, este famoso saco de carne y que el saco de carne, estaría bien que no les moleste en lo que hay a vivir en la eternidad, ¿estamos de acuerdo? ¿Respondí suficientemente a la pregunta oral? Sí. Entonces a nivel de tus ojos, como de todos tus otros sentidos, no olvides que a nivel de los ojos hay un envejecimiento normal. No olvides que los sentidos físicos son suplantados más o menos deprisa por los sentidos espirituales. Y no olvides tampoco, a pesar de todo, que existen innumerables razones fisiológicas en relación a la vista que se enturbia. Pero no obstante, si estás en resurrección, hay a pesar de todo, todas posibilidades que sea vinculado al proceso de resurrección y a los sentidos espirituales que suplantan y reemplazan los sentidos físicos. ¿Quién quiere hablar? Pregunta. Una tarde, antes de ir a dormir, me sentí muy mal y tenía la impresión que iba a despegar. Era incapaz de ver lo que era, de ver si era el cuerpo físico, el cuerpo de eternidad. No me podía centrar en absoluto, pero tenía la impresión que iba a despegar y que era el fin. Le dije adiós a mi esposo, fui a acostarme y me desperté por la mañana. Risas. Esto se llama un paso en falso. Risas. No veas allí ninguna connotación peyorativa. Les recuerdo que en los procesos de resurrección, hay momentos de ligereza, de paz, pero también de sentimientos de expansión global, que no percibís en un sector, sino en el conjunto de vuestro campo áurico. Es lo que has vivido. Pues tal vez tenías tanta prisa de irte y no, incluso, no tanto, no. Pero es efectivamente un paso en falso en todos los sentidos del término. Y como tú mismo lo dices, no puedes controlar nada, ni dominar. Es lo que sucederá en el momento de la llamada, y del éxtasis y asa planeta final. ¿Era una repetición, entonces? Es por eso que es un paso en falso, sí, es una preparación. Pues lo vais a notar, muchos lo van a sentir, el sentimiento de expansión, de ligereza es tal que, a veces tendréis la impresión de despegar, además que para aquellos que están en resurrección y sobre todo en conciencia desnuda, no hay ningún lazo en los tobillos o en las muñecas. Es la gracia de este momento, en este periodo. Que es la de permitir a aquellos que están en la trama temporal última, de acabar su resurrección y reencontrarse en conciencia desnuda. Y cuanto más seáis testigos de la consciencia desnuda, más seréis eficaz, por vuestra simple presencia, no por las palabras o la energía, sino por vuestra simple presencia donde quiera que estéis. Vuestra presencia se hará perceptible, porque en cuanto a la expansión, lo que llamáis el huevo áurico ya no existe más, es reemplazado por un campo de energía o de consciencia, si prefieren, lo que puede extenderse sobre kilómetros. Allí sois libre. Y una vez más, la consciencia desnuda, en cuanto es vivida, aunque sea solo por un instante, no puede dejar ninguna duda sobre la verdad del amor porque esto es vivido, y la falsedad y la ilusión de la mascarada, de este mundo.
Lo sentís, lo vivís, tal vez hayan adherido, o vivieron experiencias que os mostraron la realidad del amor incondicional, que no es de este mundo. Hoy os volvisteis esto. Y vuestra irradiación, vuestra emanación, no está más limitada a vuestro campo áurico, se extiende por todas partes sobre la Tierra y es perceptible, lo repito, a varios kilómetros. Y además, vuestra simple presencia silenciosa donde quiera que sea, tiene efectos en vosotros por supuesto, en la finalización de la resurrección, y para el conjunto de las consciencias de la Tierra. Lo veréis además, cuando la consciencia desnuda esté perfectamente instalada, veréis real y concretamente la verdad de lo que les digo, la sentiréis. Silencio. ¿Quién quiere expresarse, testimoniar o preguntar? Es un testimonio de estas últimas semanas. Con mucho gusto. Donde tuve muchas pesadillas y ascensos emocionales que fueron probablemente ligados a toda la historia familiar. Y ha sido una verdadera pesadilla. Sentía sobrepuesto la eternidad y toda esta pesadilla pero que no llegaban a conjugar juntos, como si yo fuera doble y no era gracioso y... De ser doble, ¿qué es lo que no es gracioso? Tenía la sensación de ser tomada en los estados infernales, pero sentía que era una evacuación. Completamente. ¿Acaso estas escenas desfilaban unas detrás de otra? Era sobre todo en las pesadillas. Sí, bueno, es lo mismo. Pero en las pesadillas, ¿era el mismo escenario, o bien varios escenarios en diferentes edades, y en sucesivos momentos? Si esto se sucedía. Entonces es una eliminación. Puedes estar tranquilo de eso. Esto ha sido visto y atravesado, cualquiera que sea la dureza de la pesadilla, había que atravesarlo. Recuerda que nada, nunca, llega por azar, y sobre todo ahora. Y todo lo que llega solo resulta de vuestra acción. No hay exterior. No hay sombra excepto en cada uno de entre nosotros cuando estamos encarnados. La sombra ella es omnipresente, la veis cada día, por la enfermedad, por el sufrimiento, por los conflictos, por la falta de amor, por la sed de espíritu, es perceptible ahora. ¿Cuál era la pregunta? Es un testimonio. Entonces, respecto a tu testimonio, hay un medio muy simple, además lo acabo de dar. Cuando hay resolución ligada al más preciso ajuste del cuerpo de eternidad, que es necesaria antes de la consciencia desnuda, podéis tener, que sea en estado de vigilia, en pesadillas, en sueños de las escenas. Hay una diferencia fundamental, o bien estas escenas aparecen como planos, o planos fijos que se suceden unos a otros, y que muestran una trama, es la trama de vuestra cristalización, con una sucesión de acontecimientos ocurridos en períodos muy largos, en forma de bellas estampas, contrariamente a las cristalizaciones que se refuerzan, allí en la pesadilla, es la misma escena que va a girar en bucle y que va a ser cada vez más difícil. Tenéis allí un medio muy simple y también el resultado. En un caso te sientes ligera y en el otro caso te sientes pesada, mal. Pues, hay una vivencia de la cristalización o de la liberación en relación a este engrama y sus costumbres. Y además, hay inmediatamente después de los días y las horas que siguen, este famoso sentimiento de ligereza. Él es palpable. Hay una diferencia de densidad y es real, en la medida en que lo efímero por las costumbres no fija más el cuerpo de eternidad que activa, les recuerdo, una inflamación en el sentido más estricto del término. Pero una vez más, si es una eliminación, hay ligereza después. Mientras que sí, y esto puede ser el caso, no únicamente para unas memorias, incluso para un estado infeccioso, o una fractura o cualquier cosa. Es el mismo proceso, excepto que en un caso se dirige hacia más cristalización, y en el otro caso hacia la liberación, en todo caso, a nivel del sector estimado. Pero les tranquilizo, por regla general, cualquiera que sea el nivel de vuestra resurrección, es difícilmente observable más de 2 o 3 puntos de fricción, o de aclimatación si preferís a la eternidad, no pueden haber más. Y en general, es siempre muy cerca de una puerta.
Esto os da de antemano, no la escena, sino ya, respecto a la puerta acoplada a la estrella del mismo nombre, esto ya les da una indicación a nivel del alma. Pero os recuerdo una vez más que, la más grande diferencia respecto a los ataques que habían años antes, es que allí, no son memorias propiamente hablando, ni heridas, son simplemente costumbres de la encarnación que les son específicas. Como sabéis, hay lo que se llama, creo en Occidente, los pecados dichos capitales. Pero en realidad, más allá de esta denominación, hay en vuestro campo áurico, del cuerpo de carne, en las memorias, las costumbres y mecanismos. Estos mecanismos, que no son patológicos propiamente hablando, se resuelven ante la eternidad. El cuerpo de eternidad es un cuerpo flexible, plástico y móvil, que cambia de forma y color según la dimensión. El cuerpo físico no tiene esta posibilidad lo mismo que el cuerpo etérico. Y pues pasar del rigor o de la rigidez de los comportamientos y costumbres a la libertad, esto se va a manifestar muy naturalmente en las funciones o equivalencias de funciones a nivel del alma. Más allá de la historia precisa y del evento, o bien de la sucesión de acontecimientos precisos, es una coloración de alma. Pero eso, solo lo podéis percibir en los estratos avanzados que preceden al final de vuestra resurrección. Y como también lo comprueban aquellos que están en consciencia desnuda, habéis ascendido, real y concretamente. Es esa la ascensión, excepto que allí, lo habéis vivido de manera individual, cosa que no habría podido ser posible. En todo lo que nosotros, los ancianos, las estrellas, los arcángeles, la Confederación Intergaláctica y otros, habíamos previsto y anticipado en esta escena de teatro, sabéis que es un juego. Entonces cada uno desplaza sus piezas y sus peones en función de los movimientos del otro. Es eso que se celebra. Entonces sí, si el tiempo es concedido en la aparición, la revelación completa del evento, cualquiera que sea su naturaleza, es decir colectiva y tocando toda la tierra, habéis ascendido. Todos los que están en consciencia desnuda son totalmente libres. Pero evidentemente, estos seres que viven la verdad la ven cada minuto, no tienen ganas de dejar este cuerpo, todo lo contrario. Porque en general, tienen una responsabilidad, porque recordad que en aquel momento, cuando la consciencia es pura, ven real y concretamente, que incluso el peor de los enemigos está en ellos, y que son ellos. Y en este momento, el amor, la responsabilidad del amor y de la autonomía, aunque tuvieran un deseo, antes de vivir esta consciencia desnuda de dejar deprisa este plano, os abandona en cuanto vivís la consciencia desnuda, y real y concretamente estáis ascendidos. Recordad que, a pesar de todo, esto solo concierne a la última franja temporal. La mayoría de hermanos y hermanas tienen muchas posibilidades, y más probabilidades más bien. No es una suerte, es una probabilidad de vivir a caballo, al borde, si puedo decir, hasta el evento, hasta el borde de la consciencia desnuda. Pero recordad que incluso sin consciencia desnuda, en la consciencia de eternidad, hay esta evidencia y esta dicha. Es eso lo más importante. Aunque estéis en consciencia desnuda, sois el testigo viviente de la resurrección, el testigo del Cristo, el testigo de la luz. Y contamos con vosotros, no para hacer algo, sino para estar presentes, cualesquiera que sean vuestras ocupaciones, vuestras distracciones, vuestra salud y demás. Aquellos entre vosotros que vivirán la consciencia desnuda antes del evento pueden muy bien en toda libertad guardar su cuerpo de carne o bien dejarlo como un traje viejo. La fisonomía permanecerá más o menos adaptada a este mundo, aunque haya por supuesto unas diferencias de fisonomía, ya que allí no es físico, de talla y de forma, pero esto será reconocible. ¿Veis? Prefiero no emplear la palabra ascensión, porque ha sido manchada tanto, que prefiero hablar de la verdadera libertad. Pero es lo que os ha sido dado, lo que habéis leído, lo que habéis comprendido desde innumerables años por diferentes sendas, sobre lo que es llamada la ascensión. Es cuando, como en la ascensión del Cristo, cuando regresáis al Padre, como decían, a la fuente, en Abba que ha sido traducido por Padre. Y que el estado, deliberado de todo, de la consciencia desnuda y de la ascensión, no puede perdurar demasiado tiempo en este mundo. Sino, a pesar del sentido de nuestras responsabilidades, del hecho de la vivencia de la eternidad de manera cada vez más extensa, y simplemente la consciencia efímera, vuestro cuerpo carnal, se apagaría literalmente.
Por supuesto, son diversas posibilidades que son ajustadas en función a la bandeja de juego. Pero sois los testigos vivos del amor, de lo que es la verdad, contrariamente a este mundo. ¿Quién quiere expresarse? Es un testimonio. A veces me llegan cantos espontáneos pero en condiciones particulares cuando no estoy sola. Y desde el último encuentro y después de haber tenido la lectura de Consciencia de Vidi, tengo cantos espontáneos pero que no tienen nada que ver con lo que yo vivía antes. Son ligeros, alegres y también me ocurre cuando estoy totalmente sola. Entonces, no son más los cantos de la persona, incluso con una canalización de una entidad además, son los cantos de la eternidad, sobre todo si son alegres y ligeros. Es normal. Tu simple presencia, aquí en este mundo, será cada vez más marcada por esta libertad, aunque la resurrección no esté totalmente finalizada. La dicha y la evidencia permiten la estabilidad y la expansión, por cierto incompleta con respecto a la consciencia desnuda, pero en cuanto tenga la oportunidad en las lecturas de consciencia, realizo esto. Y entre vosotros aquí, creo que todos los que han pasado entre mi corazón pueden decir la misma cosa, ¿cierto? No es una ilusión, esta acción es sistemática. Ella no puede fracasar. Después sois libres de finalizar o no, o de permanecer simplemente en este silencio y esta dicha. Esto hace muy poca diferencia para vosotros, pero hace una diferencia para nosotros y para el colectivo, porque en consciencia desnuda y del hecho que los ancianos están en descanso, si puedo decir, sois quienes se vuelven oficiantes en este mundo y este grado de eficiencia puede efectivamente, literalmente durar mucho tiempo liberar y extender la tierra, a una sola persona. Recordad que en el proceso llamado canalización, cuando el canal marial está abierto y que la entidad baja, desciende hasta una dimensión llamada la quinta. Entonces, si estáis en consciencia desnuda, no estáis únicamente en quinta dimensión, estáis a la vez en este mundo, sobre este mundo, presente en este mundo, y presente y consciente de todas las dimensiones hasta vuestro origen estelar, hasta la fuente y el absoluto. Sois un canal directo de la luz, y evidentemente la acción de esta consciencia desnuda cuando estáis allí, no puede ser comparada, ni puede ser comparable a lo que sea de conocido. Ya no es más energía ni vibral, es luz pura. Silencio. Entonces, sí, para vosotros esto no hace mucha diferencia, pero para el colectivo sí, porque el nivel, no me gusta demasiado esta palabra, de potencia de amor incondicional es tal, y como ya no hay más, a pesar de la presencia de la persona, de las resistencias y costumbres, entonces la luz ella también se vuelve libre. No son más partículas adamantinas, es realmente la luz pura de la consciencia desnuda que es directamente la emanación en este mundo, a la vez de la fuente y del absoluto. Pero aquellos que lo viven o lo vivirán se verán obligados a constatarlo, y afortunadamente la consciencia desnuda se acompaña de la desaparición de las costumbres, porque como la consciencia desnuda y la luz pura, van a seguir también vuestros pensamientos, imagináis bien que vuestros pensamientos deben ser ligeros, y que un simple enojo que antes era normal, puede tomar proporciones absolutamente terroríficas, no en vuestras vivencias, sino en la reacción de vuestro entorno, y no hablo solamente de vuestra familia o allegados, sino de la materia. Es por eso que en la consciencia desnuda se manifiesta en cierto modo una humildad nueva que no es la humildad de no ser nada en este mundo, tal como el maestro Felipe lo había explicado, sino más bien evidentemente, de ser esto y de tener en cierto modo esta visión, esta acción, que no es la acción de la persona, es la acción de la consciencia pura y desnuda, y de la luz pura y desnuda. De todos modos, el comendador lo dijo en su última intervención que sois cada vez más numerosos a vivir la resurrección, y este número es cada vez más importante. Y es esta cantidad que precipita la ascensión de la Tierra que también está en curso, real y concretamente. No hay más fecha de buscar, solo hay a vivir lo que se celebra. Pregunta. Algunos hermanos habían emitido la hipótesis que los 132 días ya habían podido empezar. ¿Acaso es factible, es posible? Faltan a pesar de todo muchos elementos, el evento, aunque comience a ser perceptible de diferentes modos.
Pero efectivamente, cada día os acerca a él, lo vivís y lo veis. Solo aquellos que están en la negación que se niegan a verlo. Esto no es sutil, sino una realidad física. La ascensión de la Tierra comenzó en el plano físico, pero no podemos decir que los 132 días comenzaron. Lo que en cambio se puede decir es que, según donde estáis, en la persona, en la consciencia eterna, el cuerpo de eternidad o en consciencia desnuda, es esto que les es dado a vivir, es la ascensión. Estáis realmente en lo que ha sido llamado la ascensión, a pesar de que el evento, efectivamente, aún no se haya producido. Entonces, no pienso y no veo los 132 días iniciados, sino el ambiente para algunos de vosotros, de los 132 días ha comenzado. Esto permitirá además, siempre también en el interés colectivo del servicio, que aquellos de entre vosotros que habrán llegado a la consciencia desnuda antes del evento, serán también extremadamente útiles, después. Después del evento, que permanecéis en el cuerpo, que permanecen sobre la tierra o que ya recobráis vuestras moradas de eternidad. Porque, habiendo entramado en el cuerpo de eternidad todas, no las memorias ya que serán limpiadas, pero a pesar de todo en los primeros momentos esta memoria está presente. Además sabéis que hay algunos hermanos y hermanas de otros sistemas solares que necesitarán estas memorias, que tengáis un cuerpo de carne o no. Esto quiere decir que estas memorias, aunque ellas permitieron y ya no molestan nada más en la manifestación de vuestra consciencia desnuda y del cuerpo de eternidad, son muy importantes en la fase última, que os quedéis sobre tierra o no, porque vuestra esencia de aquel que ha realizado el Cristo está presente del mismo modo, de manera permanente, incluso dejando este mundo. Y si sois, como lo esperamos, numerosos, pero mucho menos por supuesto, que unos millones, a ser capaces de vivir la consciencia desnuda ahora, y pues vuestra presencia durante los 132 días, que estéis en el cuerpo de carne o que os hayáis ido a otro destino, no cambia nada, tendréis la misma acción. Porque sois portadores más allá de las memorias y más allá de las costumbres personales, todavía, hasta el asa planeta final de todas las memorias, y de todos los engranajes de este mundo, los conocéis. Pero no podemos decir que los 132 días hayan comenzado. Podréis estar seguros de eso cuando uno de los eventos iniciales esté presente. Y el conjunto de dichos eventos iniciales ellos todos están muy cerca, muy próximos, pero no contéis conmigo para darles cualquier fecha. Pero es en este mismo momento, de hecho lo vivís. Veis perfectamente que lo que sucede, cualquiera que sea vuestro emplazamiento, vuestro punto de vista, que el cuerpo de eternidad está presente y que la mayoría de entre vosotros habéis vivido las energías y las vibraciones, estáis a punto de comprobarlo. Ved el lado maravilloso de la resurrección. Mirad vuestro asombro y los efectos de las lecturas y las fusiones que realizamos, y lo que también podéis hacer. Veis claro que no es en absoluto como el año pasado. Es flagrante, ¿cierto? Sí, sí, nada para qué ver. Silencio. ¿Quién quiere expresarse si tenemos tiempo? Todavía hay un poco de tiempo. Una pregunta. El 14 de diciembre, nos dijeron que hubo un parto de la Tierra. ¿Qué diferencia hay con la ascensión de la Tierra? Es cuando el cuerpo físico se disuelve en el plano que ha nacido, como para ti. Es cuando tu cuerpo físico desaparece en la luz y que la consciencia desnuda o el cuerpo de eternidad está presente. Es el mismo proceso. En un momento dado, que sea ahora para aquellos que están en consciencia desnuda, que sea en el momento de un evento inicial o del asa planeta final, veréis vuestro propio cuerpo de carne desaparecer bajo vuestros ojos, en la luz. La consumación de amor será efectivamente completa. No quedará nada, una iota, ni un esqueleto, ni nada. Todo será transmutado y elevado, ascendido si preferís, por el amor. Para vosotros también el parto tuvo lugar el 14 de diciembre y alcanzáis vuestro nuevo cuerpo, vuestra consciencia eterna. Es el mismo proceso. No hay ninguna diferencia entre la Tierra y cada uno de vosotros. Una última pregunta.
Hace algunos años, soñé que estaba en un muy grande grupo, había mucha gente y no sé lo que tomé, pero no veía tanto mi cuerpo, dije. Estoy dispuesta a quedarme en 3D unificada para ayudar a las personas que lo necesitan, y luego hubo risas en el grupo. Vaya, hay allí de qué reír. Y luego en 3D unificada si no hay nadie que ayudar en 3D unificada. Sí, pero espere, después oí una voz que se elevó y que se quedó grabada en mí. Ni hablar, esta vez, te vas de aquí. Estoy perfectamente de acuerdo. Risas. Bueno, entonces, borro. A menos que tengas ganas de volver a hacer un pequeño ciclo, disociado, pero creo que la agenda está llena para el comendador. Risas. No tengo ganas. Era un sueño a pesar de todo. Una pesadilla, no un sueño. Con la conciencia desnuda, verás que era una pesadilla. Oh sí, evidentemente. Pero te aseguro que nadie necesita ayuda en 3D unificada. Pero tienes, desde luego, la libertad no de ir a ayudar, sino de ir a divertirte, si te gusta la materia. Entonces no, en absoluto. No solo era para ayudar. Ayúdate, a ti misma. Risas. Silencio. No hay más pregunta, creo. Entonces creo que nos vamos a separar temporalmente. Y os digo a los aquí presentes, hasta luego. Portaos bien. Hasta luego. A través de Jean-Luc Ayong. Traducción. Equipo de traductores.